Bienvenidos a la videoconferencia de SA. Mi nombre es Pedro Quemé y pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primer tema que tenemos programado es la gestión de la configuración del software. La gestión de la configuración del software abarca disciplinas y técnicas para iniciar, evaluar y controlar cualquier producto de software. Su propósito es el desarrollar software para alcanzar una mejor calidad de software. Es un elemento crítico de la ingeniería de software, debido a que los programas se han vuelto más complejos y cambiantes. Se necesita de una gestión de la configuración muy exacta. También se puede ver como una ventaja competitiva contra otras empresas que realizan software, dado a que con la gestión se aumenta la calidad y la efectividad en la creación del código del sistema o del software. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues se identifican artefactos a ser realizados durante el proyecto. Esto es muy útil porque ya sabemos cada uno de los artefactos, cada uno de los ítems o partes del proyecto las tenemos definidas. No existen confusiones al hacer los cambios en cualquiera de los artefactos, ya sea un manual de usuario, un manual de cambios, un fragmento de código, y también ayuda a la auditoría del mismo software, que en las empresas ahora piden siempre una auditoría para las empresas que se dedican a la creación de software. ¿Cuáles son sus actividades básicas? Tenemos la configuración de la planeación, la configuración de la identificación, la configuración del control, la configuración de la cuenta de estado y la configuración de la auditoría. Estas 5 actividades son básicas en la gestión de la configuración del software. Y la primera sería la configuración de la identificación. En esta etapa básicamente vamos a dividir los componentes del software, los vamos a identificar, y a estos se les conocen como los CI, que son Software Configuration Items. Con los ítems o los CI identificados podemos tener una etapa de configuración de control o llevar un control más óptimo. La configuración de control es donde se lleva el control de todos los cambios y las etapas de todos los cambios que se suceden en las etapas del desarrollo del software. Y esta inicia al terminar la identificación. Desde que terminamos la identificación se necesita tener un control sobre cualquier componente de software del software que tengamos. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se realiza o cuáles son los pasos que se necesitan para realizar la configuración del control. Primero se propone un cambio, después se realiza un documento del cambio, se revisa el documento por una junta o un conjunto de personas designadas para esto, se aprueba o se rechaza, se implementa el cambio y después se verifican los resultados del cambio. Entonces todo esto se lleva notas en la configuración de control. Ahora, la configuración de cuenta de estado o la contabilidad, podríamos llamarlo así,
lo que se encarga es de llevar, notificar, grabar todo lo necesario o toda la información que hemos estado llevando en el control, en la identificación y en casi cualquiera de las actividades que tenemos para la configuración de software. También, como les dije, una lista de componentes de los componentes identificados y los cambios que se han aprobado también. Y en la configuración de la auditoría, la finalidad es asegurarse de que los requisitos que se especificaron en la fase de planeación se lleven a cabo en el proceso que se está llevando, en el proceso de la creación de software. También se determina si los CI, que como vimos eran los ítems de configuración, existen en la línea base del software. Una línea base es la línea definida que tenemos, cómo tendría que estar el software y cómo está y qué tan alejado estaría nuestro software de esa línea base. Y también se utiliza para determinar si cualquiera de las actividades se está llevando a cabo correctamente. Ahora el siguiente tema que tenemos para la videoconferencia es la fase de estabilización. Bueno, en la fase de estabilización el equipo optimiza la integración y las pruebas en la solución. Quiere decir que se identifican, se priorizan y se resuelven los problemas que existan después de haberse efectuado las pruebas. Se implementa un plan de pruebas para validar la solución y se considera conducir un plan piloto o una planificación de pruebas para hacérselas al software. Entonces, en el proceso de estabilización, primero podemos decir creamos un plan de pruebas. Después implementamos el plan de pruebas en el software que hemos creado y llevamos el control del número de defectos que puedan dar las pruebas y las resolvemos también, ¿va? Entonces, el contenido que puede tener un plan de pruebas para validar la solución podrían ser pruebas de componentes, pruebas de bases de datos, componentes, podríamos decir los componentes de la arquitectura, ¿verdad? El visor, la lógica del sistema. Estos son componentes, entonces se prueban la unión de estos componentes, la comunicación, las bases de datos, la infraestructura. O sea, también podríamos ver en la infraestructura física que serían las redes, las computadoras, el hardware en sí, pruebas de seguridad, de integración, de usabilidad, de estrés para medir cuáles son el alcance de nuestro software y de rendimiento. ¿Cuáles son los entregables de esta fase? Podríamos decir que sería la versión final del producto, como ya está en una versión estable, es por eso el nombre de la fase de estabilización. Documentación del release, que sería todo el resultado de las pruebas, manuales y toda la documentación desarrollada en la fase de desarrollo, y también los resultados de las pruebas, código fuente, ejecutables, documentación del proyecto y, como ya habíamos dicho, la revisión de los objetivos que se puede hacer con el GCM en la fase de auditoría. El siguiente tema que tenemos a continuación en la videoconferencia es el proceso de pruebas. Como ya vimos, para la fase de estabilización se necesitaba realizar las pruebas. Entonces ahora veremos el proceso de pruebas. Para empezar, vamos a dar un ejemplo de un error, de un fallo garrafal, tal vez el más caro de la historia de software, que fue debido que es el cohete Ariane 5 fue lanzado su primera vez en 1996 y
después de despegar en 36.7 segundos explotó, y el motivo fue el fallo de software. La programación no se había probado lo suficiente. Entonces básicamente el cohete tenía dos paneles, pero uno no estaba diseñado para que cuando fallara uno el otro se activara, pero esto no se llevó a cabo así, y perdió el control y estalló. Entonces para que esto a manera de ejemplo, para que puedan observar que el proceso de pruebas es un proceso importante en la creación del software y que no se tiene que pasar a la ligera. Como dije, las pruebas obtienen más importancia, más protagonismo día a día, garantizan la calidad del software, la satisfacción de los requisitos es muy importante, ahorran tiempo y recursos, porque es más fácil encontrar hacer pruebas en cada iteración del ciclo de vida, o en cada parte, hacerlas al último, y tal vez los costos sean mayores. Y su objetivo es localizar los errores para resolverlos y encontrar el mayor o la mayor cantidad de errores que sean posibles. Entonces vamos a ver qué es la definición de una prueba. La definición dice así: verificación dinámica del comportamiento del software a partir de un conjunto finito de casos de prueba. Entonces, al llevarse verificación a la palabra dinámica, quiere decir que tenemos que probar tenemos que ejecutar cada uno de los casos. O sea, tenemos que podríamos decir, si estuviéramos con un programa o con código, tendríamos que compilar el código para probar si funciona o no. Eso es la parte dinámica. A partir de un conjunto finito. Un conjunto finito quiere decir que no van a haber pruebas infinitas, sino que tenemos determinados errores que queremos probar, y así se hará un conjunto de pruebas que será finito, y de casos de prueba. Y un caso de prueba contiene no solo una validación, sino que a veces varias. Entonces miramos que las palabras validación y verificación se utilizan mucho y se tienden a confundir cuando se realiza una prueba. Entonces, las definiciones de validación sería un proceso de evaluar un sistema o componente durante o al final del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos especificados. Y la verificación sería un proceso de evaluar un sistema o componente para determinar si los productos de una determinada fase satisfacen las condiciones impuestas al comienzo de la fase. Entonces, como dije, las pruebas se deben hacer al inicio y al final, al inicio de cada fase o al final de cada fase, y no al final, ya cuando tenemos todo el proyecto. Por ende, en la definición de prueba existe la palabra verificación dinámica. Entonces, verificación, tenemos que realizarlas en distintas fases de las pruebas. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de prueba, lo más sencillo que se pueda. Tiene valores de prueba, acciones, las acciones que se realizarán para la prueba, y el resultado esperado. Entonces tenemos un número de teléfono que sería el valor de prueba para ver si funciona el teléfono. Se marca en el teléfono el número de teléfono. Entonces las acciones: se descuelga el auricular, se marca el número que pertenece al personaje ficticio, en este caso Pepote, y se espera la contestación. Entonces el resultado que este caso de prueba debe dar será una respuesta de la persona a la cual se le está llamando. Si no responde o no se logra obtener la llamada, estos serían errores o fallos que dan el caso de prueba. Entonces, así realizaríamos con cada cosa, con un código, con varios componentes, los casos de prueba.
¿Cuáles son las características de una buena prueba? Pues una prueba o un conjunto de casos de prueba debe tener una gran probabilidad de obtener un fallo. Entonces tenemos que tener una prueba que satisfaga, o sea, que intente encontrar un conjunto grande de fallos. No debe ser redundante, no tenemos que probar una y otra vez con varias pruebas el mismo error, dado que eso estaríamos perdiendo el tiempo. Se deben encontrar más fallos, como dije, y no debería ser ni demasiado sencilla ni demasiado compleja. Las pruebas no deben ser ni muy sencillas ni muy complejas, porque si son muy complejas no se puede encontrar dónde se llevó el fallo, y si son muy sencillas pues no llegarían a obtener un error, o no llegarían a comprender el error que se está dando. Entonces en ambos casos no se entiende el error, entonces deben ser un nivel intermedio. Entonces aquí tenemos una descripción del proceso de pruebas. El objetivo de la prueba se tiene que determinar al inicio, se diseña el caso de prueba, como vimos el caso de ejemplo, se codifica el caso de prueba, se ejecuta y se obtienen los resultados. En este fragmento miramos que dice nuestro objetivo. Entonces en el objetivo de la prueba, en el diseño y en la codificación se tiene que intentar alcanzar el objetivo de la prueba. Ahora bien, un programa que pasa todos sus casos de prueba es un programa sin errores. Entonces la respuesta a esta pregunta sería que no. Las pruebas solo pueden encontrar los errores que buscan. Entonces uno solo puede encontrar lo que está buscando. Por ende, si el sistema o el software tiene fallos que no están buscando, que no los va a mostrar los casos de prueba. Por eso tenemos que definir bien nuestros objetivos nuestros objetivos y el diseño de las pruebas. Y el último tema a tratar sería la implementación del sistema, implementar el sistema. Para implementar el sistema existen varias actividades. Por ejemplo, en la implementación de nuevos sistemas se debe tener en cuenta la instalación del ambiente, que sería la infraestructura, sistema operativo, hardware, todo lo concerniente a redes, que sería cableado estructurado, X y Y, la instalación del software en sí, del software necesario para que funcione nuestro sistema. Sería software que complementa nuestro sistema. Por ejemplo, si tenemos un sistema que utiliza una base de datos Oracle, tenemos que instalar la base de datos, obviamente, y necesitamos la infraestructura o la computadora que nos dé el servicio óptimo o el necesario para nuestra cantidad de clientes. Entonces esta sería una de las actividades de la implementación. Otra sería la asistencia sistemática a usuarios, porque cuando se implementa el sistema, por lo general siempre existen dudas e incertidumbres de los usuarios a los cuales se les está dando el nuevo sistema, y hay que tenerles una forma de darles asistencia o ayuda para que se logren acoplar en un lapso más corto al sistema. También tenemos los ajustes de parametrización, customizaciones e informes. Entonces en este punto vamos a customizar lo más que se pueda nuestro sistema. Como estamos en la empresa o en el lugar donde se va a aplicar la implementación, hay ciertos, por ejemplo, si ya tienen una red, hay que parametrizar estas redes para nuestro sistema para que funcione. Y así en varias cosas que puede que tenga la empresa y que no están tomadas en cuenta. La detección de nuevos requerimientos o necesidades de la información. Debido a que después de la implementación es normal que existan algunos pequeños errores o que los requerimientos que el usuario
por más que se hizo un buen análisis, todo, quedaron tal vez sin cumplir o no era lo que él pensó que fue. O también puede ser que ya teniendo un software que ya le facilita alguna acción, quiera realizar otra acción, dado que le permite el software ahora la capacidad de querer hacer otra acción. Entonces eso podría dar, dependiendo de qué tan grande sea ese proyecto, un cambio o un nuevo proyecto para realizarse como un nuevo proyecto de software. Bueno, eso sería todo esta presentación videoconferencia de SA. Muchas gracias por la atención.